En los anales del crimen estadounidense, pocos nombres resuenan como el de Edmund Kemper III. Con más de 2 metros de altura y un coeficiente intelectual de 145, Kemper era una paradoja, amable, articulado y aterradoramente inteligente. Su apodo, el asesino de las universitarias, marcó una era de terror en California, pero su historia va más allá de sus crímenes. Es un viaje a la mente de un monstruo. Capaz de engañar incluso a la policía, su fachada de normalidad ocultaba una mente fracturada y peligrosa. Para entender a Kemper, hay que mirar más allá de sus actos y explorar el origen de su oscuridad. La infancia de Kemper fue un campo de batalla emocional, marcada por el abuso psicológico de su madre, Clarnell, y la ausencia de su padre. Ridiculizado y aislado, fue obligado a dormir en un sótano, creciendo con una sensación de inutilidad y rabia. El desprecio materno distorsionó su visión de las mujeres y sembró las semillas de su violencia. Tras el divorcio de sus padres, fue enviado a vivir con sus abuelos, pero el daño ya era irreversible. En la soledad de la granja, sus fantasías oscuras se intensificaron. El niño marginado estaba a punto de convertirse en el monstruo que el mundo conocería. La relación con su madre fue el núcleo de la furia de Kemper. Clarnell lo humillaba, diciéndole que ninguna mujer lo querría y que era un monstruo. Esta tortura psicológica alimentó sus fantasías violentas, que se convirtieron en una forma de rebelión y control. Incluso tras salir del hospital psiquiátrico, la dinámica tóxica continuó, intensificando su odio. El asesinato de su madre fue la culminación de años de abuso. La decapitó y profanó su cuerpo, buscando silenciar para siempre la voz que lo atormentaba. Kemper confesó que todos sus crímenes previos fueron ensayos para este acto final. En Santa Cruz, California, a principios de la década de 1970, la atmósfera vibrante y relajada de esta ciudad costera pronto se vería empañada por una sombra oscura y aterradora. La tranquilidad característica de Santa Cruz, con sus playas soleadas y su ambiente bohemio, estaba a punto de ser interrumpida por una serie de crímenes que dejarían a la comunidad en un estado de shock y temor constante. Edmund Kemper, un hombre con una historia personal perturbadora y una mente retorcida, inició una ola de asesinatos que aterrorizó a la región. Sus crímenes no solo se caracterizaron por su brutalidad, sino también por la frialdad y la planificación metódica con la que fueron ejecutados, sembrando el pánico entre los residentes y transformando la percepción de seguridad en la comunidad. Su método era simple, pero terriblemente eficaz. Kemper se aprovechaba de la confianza de jóvenes autoestopistas universitarias, ofreciéndoles un transporte aparentemente seguro. Las recogía en las carreteras cercanas a los campus, ganándose su confianza con su imponente figura y su aparente amabilidad. Luego, las llevaba a lugares apartados, lejos de miradas indiscretas, donde la verdadera naturaleza de sus intenciones se revelaría de la manera más horripilante. Una vez en estos parajes desolados, las asesinaba brutalmente, sin mostrar piedad ni remordimiento. Sus actos eran fríos, calculados y carentes de cualquier empatía hacia sus víctimas. Luego, con una frialdad escalofriante, llevaba los cuerpos a casa de su madre, el lugar donde supuestamente debía encontrar refugio y seguridad. En el sótano, un espacio oscuro y lúgubre, los desmembraba con precisión quirúrgica y cometía actos de necrofilia, profanando los restos de sus víctimas de la manera más vil e inhumana imaginable. Para él, matar no era simplemente un acto de violencia, sino un ritual de poder y control, una forma de reafirmar su dominio sobre la vida y la muerte. Era una forma de poseer completamente a sus víctimas, de borrar su individualidad y convertirlas en meros objetos de su retorcida fantasía. La lista de nombres: Mary Ann Pess, Anita Luchesa, Aiko Kou, Cindy Schall, Rosalind Thorpe y Alice Liu, jóvenes llenas de vida y promesas, truncadas brutalmente por la depravación de Kemper. Cada nombre es un recordatorio trágico de su brutalidad, un testimonio del horror que infligió a la comunidad de Santa Cruz. La serie de asesinatos culminó con el asesinato de su propia madre y la amiga de esta, un acto parricida que reveló la profundidad de su perturbación mental. Este acto final cerró el círculo de su violencia, marcando el fin de su reinado de terror en la región. Tras estos actos indescriptibles, la compulsión de matar que lo había consumido durante tanto tiempo
misteriosamente desapareció, dejando tras de sí un rastro de dolor y devastación. La autopista del horror, manchada con la sangre de inocentes, finalmente había llegado a su fin, pero las cicatrices que dejó en la comunidad de Santa Cruz perdurarían por siempre. Kemper sorprendía por su capacidad de manipular a la policía mientras cometía sus crímenes. Frecuentaba el bar de Jury Room, donde compartía tragos y teorías con los propios investigadores del caso. Su inteligencia y carisma le permitieron ocultar su verdadera naturaleza, ganándose el apodo de Big Ed entre los oficiales. Los agentes lo veían como un curioso inofensivo, no como un sospechoso. Esta aceptación le dio una cobertura perfecta para seguir matando. Kemper demostró que los depredadores más peligrosos pueden parecer los más normales. Su historia obligó a la policía a replantear sus métodos de perfilación criminal. Tras asesinar a su madre y a su amiga, Kemper sintió que su propósito había terminado. Huyó sin rumbo, escuchando en la radio cómo la policía buscaba al asesino. Sin emoción ni remordimiento, decidió entregarse. Desde una cabina en Colorado, llamó a la policía de Santa Cruz y confesó sus crímenes. Al principio, los agentes no le creyeron. Tuvo que insistir y dar detalles que solo el asesino sabría. Finalmente, fue arrestado sin resistencia, esperando junto a la cabina telefónica. La caza terminó no por la astucia policial, sino porque el propio monstruo decidió rendirse. Tras su condena, la sociedad respiró aliviada, creyendo que el monstruo de Santa Cruz había sido finalmente enjaulado. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia de Edmund Kemper estaba lejos de terminar. Su mente, un laberinto oscuro y retorcido, se convertiría en una herramienta invaluable en la lucha contra otros depredadores. Kemper se convirtió en una pieza clave para el FBI, un recurso inesperado en su búsqueda por comprender la psique criminal. Los agentes federales, perplejos ante la creciente ola de crímenes seriales, vieron en Kemper una oportunidad única para adentrarse en la mente de un asesino. Y así, Kemper se convirtió en un inesperado pionero en la naciente ciencia del perfil criminal. Su conocimiento íntimo del comportamiento de un asesino serial, sus motivaciones y sus métodos, ofrecieron una perspectiva sin precedentes. Los agentes John Douglas y Robert Ressler, dos figuras clave en el desarrollo del perfil criminal en el FBI, lo entrevistaron extensivamente, pasando horas y horas sumergidos en conversaciones escalofriantes, tratando de desentrañar los misterios de su mente perturbada. De estas entrevistas, obtuvieron información invaluable sobre la mente de un asesino serial, detalles que de otra manera habrían permanecido ocultos para siempre. Kemper les abrió las puertas a un mundo oscuro y desconocido. Kemper explicó sus fantasías con una frialdad escalofriante, describiendo los impulsos que lo llevaron a cometer actos tan atroces. No mostraba remordimiento, solo una fascinación morbosa por sus propios pensamientos. También habló sobre la influencia de su madre, una figura dominante y controladora que, según él, jugó un papel crucial en su desarrollo como asesino. Y no escatimó en detalles al describir sus rituales post-mortem, los actos macabros que realizaba con los cuerpos de sus víctimas, revelando una perturbadora necesidad de control y dominación. Sus confesiones ayudaron a definir la diferencia entre asesinos organizados y desorganizados, estableciendo categorías que permitieron a los investigadores comprender mejor los diferentes tipos de criminales y predecir su comportamiento. Mostró que los psicópatas pueden ser inteligentes, encantadores y meticulosos, desafiando la imagen estereotipada del asesino como un monstruo evidente. Kemper era un hombre culto, elocuente y aparentemente normal. Sus relatos permitieron al FBI perfeccionar técnicas de perfilación, afinando sus métodos de investigación y mejorando su capacidad para identificar y capturar a otros asesinos seriales. Técnicas que, con adaptaciones y mejoras, aún se usan hoy, demostrando el legado duradero de la colaboración involuntaria entre un asesino y sus perseguidores. Kemper enseñó que el peligro puede ocultarse tras una máscara de normalidad, que la apariencia puede ser engañosa y que los monstruos pueden vivir entre nosotros, disfrazados de personas comunes y corrientes. Desde prisión, fue un consultor involuntario para los cazadores de mentes del FBI, un guía en el laberinto de la psique criminal, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha en el corazón humano. El caso Kemper revolucionó la criminología y la investigación policial.
Demostró que entender la psicología del asesino es tan vital como analizar la escena del crimen. Sus entrevistas revelaron que los crímenes no son actos caóticos, sino reflejos simbólicos de la psique del agresor. La policía aprendió a mirar más allá de los estereotipos y a buscar señales sutiles de psicopatía. El legado de Kemper impulsó la creación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Su historia ayudó a formar una nueva generación de investigadores más preparados para enfrentar la complejidad del mal humano. Las lecciones extraídas de su caso siguen salvando vidas hoy.